Buenas tardes, queridos estudiantes. Cada uno de ustedes son bienvenidos a esta clase número 3 del módulo 2 del curso bíblico El Reino de Dios. Estamos transitando en estos días, en este semestre, en este segundo semestre de estudio. Empezamos el año pasado con un semestre y dimos el módulo 1 del curso bíblico El Reino de Dios, y estamos en este momento en el segundo semestre de ese curso, que es El Reino de Dios, módulo 2, el segundo libro que estamos estudiando de este curso bíblico El Reino de Dios. Usted tiene la carátula ahí, la portada del libro, curso bíblico El Reino de Dios, y están los medios por los cuales ustedes semanalmente pueden ver los días miércoles este curso, por ministeriobíblico.com, por retorno.tv y obviamente por la facultadbiblica.com. Así que como cada semana, como cada miércoles, esta es la tercera clase de este curso bíblico, El Reino de Dios. El texto lema que estamos utilizando en este curso bíblico es la palabra que está en Hechos capítulo 17, versículo 11, y le pido que lo mediten. Dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que los invitamos a cada clase que presencien de la Facultad Bíblica, escudriñen las Escrituras para verificar si las cosas que estamos aprendiendo son así o no son así. Entonces, hoy en la clase número 3 el tema es ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Es muy importante este tema. A algunos les gusta mucho cuando aclaro muchos aspectos en relación con la persona de nuestro Redentor Jesucristo. Es muy importante que entendamos bien este tema. No podemos hablar del reino de Dios si no hablamos del Rey, obviamente. Estamos hablando de un curso bíblico titulado El Reino de Dios, y si no hablamos del Rey a través de quien Dios ha de reinar en el milenio, realmente nos está faltando un conocimiento fundamental para determinar sus características, quién es, su personalidad y cuál es la función que nuestro Redentor cumplió, cumple y cumplirá. Entonces, podemos hablar de función que Él cumplió en su primera venida. Entonces, en su primera venida cumplió la función de maestro de Biblia, maestro básicamente maestro de Torá o maestro de Antiguo Testamento. En primera venida, maestro, rabino, rabí o maestro. Además, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y además el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, que se presentó en el lugar santísimo allí en el cielo y roció 7 veces sobre el propiciatorio en el cielo, delante de la presencia del Padre, su propia sangre. Entró como sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahí tiene las 3 funciones de su primera venida. Podemos hablar de las funciones actuales. Sigue ejerciendo un ministerio sacerdotal, sigue intercediendo por cada uno de nosotros y sigue siendo y es nuestro abogado. Si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces sigue cumpliendo una función sacerdotal, pero la identificamos también como una función de abogado. Y en su segunda venida, que estamos esperando, Él vendrá como juez y como rey. Como juez y como rey. El león de la tribu de Judá. Entonces es importante que nosotros entendamos a fondo, profundamente, quién es Jesucristo según la revelación de las Sagradas Escrituras. ¿Quién es Él según nos revela la Santa Palabra de Dios? Ese es el tema que vamos a desarrollar en esta clase.
¿Mm? Ese es el tema que vamos a desarrollar seguidamente. Entonces, vamos directamente al tema. Yo lo voy a hacer en esta primera parte con pantallas para que usted pueda seguir las escrituras y pueda seguir el desarrollo del tema. Le propongo desarrollar este tema de una manera que le vamos a llamar constructivista. ¿Qué quiere decir el método pedagógico constructivista? Que vamos a armar como un edificio. Vamos a armar primero el cimiento, después vamos a construir la planta baja y sobre la planta baja después vamos a construir el primer piso y después el segundo piso y así sucesivamente. Sobre el conocimiento precedente vamos a construir el conocimiento siguiente. Y vamos a armar entonces una estructura de 12 niveles, cada uno construido sobre los niveles anteriores. Esa es la propuesta que les hago, una estructura de 12 niveles, cada nivel construido sobre los niveles anteriores. Entonces, ahí se lo explico, Vamos a trabajar con 20 niveles, se lo estoy explicando ahí en la pantalla que usted está viendo en este momento, y ya vamos a comenzar a construir estos 20 niveles basados en los niveles anteriores. Primer nivel. La pregunta es, ¿monoteísmo o politeísmo en la Torá? ¿Monoteísmo o politeísmo en la Torá? Y usted dice, no, pero es monoteísmo, nuestra fe es monoteísta. Permítame que dude de una respuesta que no ha sido pensada y profundizada. Porque si nosotros hablamos del Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo, discúlpenme, pero no tiene nada de monoteísmo. Está hablando de triteísmo, de tres dioses, o politeísmo, y si lo quiere circunscribir más a la cantidad, sería un triteísmo. Entonces es muy importante para construir este primer nivel básico, para después seguir construyendo los siguientes, que quede claro en nuestra mente y en nuestro corazón de qué se trata. Si nuestra fe está basada en un monoteísmo o en un politeísmo. Porque en las Sagradas Escrituras, Yahweh, nuestro Dios, descartó definitivamente toda idea de politeísmo, hablando claramente a través de su siervo Moisés acerca de su unidad cuando estableció su primer mandamiento para sus hijos, su pueblo. Cuando dio los 10 mandamientos, lo primero que hizo fue establecer su unidad. Es uno. Dice, oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Obviamente que Moisés no hablaba en castellano. Entonces lo que Dios le transmitió, y es emocionante escuchar el lenguaje que recibió Moisés y el lenguaje que impartió Moisés al pueblo. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Queda definitivamente descartada toda idea de politeísmo. En la pronunciación de Dios hacia Moisés y en la pronunciación que hizo después Moisés hacia Aarón, sus hijos y el pueblo, y la transmisión de esa verdad bíblica original hasta el día de hoy. Oye Israel, Yahweh tu Dios, o Yahweh nuestro Dios sería, Eloheinu, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. A nadie que tenga oídos para oír la palabra de Dios le puede quedar duda alguna acerca de que Dios no son tres personas, ni son dos personas, sino uno es. Queda definitivamente establecido en las Sagradas Escrituras el monoteísmo. La segunda pregunta, el segundo nivel que vamos a construir es,
¿Monoteísmo o politeísmo en Jesucristo? Pregunta, ¿monoteísmo o politeísmo en Jesucristo? Si tomamos la persona a partir de quien se han originado los conflictos o el conflicto básico acerca del politeísmo en la teología cristiana, vamos a ver que él mismo ratifica la unidad de Dios, no dejando duda alguna acerca del monoteísmo al no atribuirse a sí mismo ser otra persona de la deidad. Jamás ustedes van a encontrar en los evangelios que Yeshua el Mesías, que Jesucristo se atribuyó a sí mismo ser la segunda persona de la deidad. Ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta. Jamás hizo eso. Esto es, nunca. Yeshua alteró, modificó o cambió lo que Dios había revelado a su pueblo a través de Moisés. Por eso se lo voy a leer pronunciado por Yeshua en Marcos 12:29. Marcos 12:29 dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y no lo está diciendo Moisés, no lo está diciendo Aarón, no lo está diciendo el pueblo de Israel, no lo están diciendo los profetas del Antiguo Testamento, lo está diciendo nuestro Redentor, Yeshua el Mesías, Jesucristo. Está diciéndolo y lo dijo en el mismo idioma que su padre lo reveló a Moisés. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Así lo transcribe Marcos 12:29. Tercer nivel que vamos a considerar. Jesucristo en la manifestación visible del ángel de Yahweh. Jesucristo en la manifestación visible del ángel de Yahweh. Es muy interesante porque lo encontramos a lo largo de todo el Antiguo Testamento al ángel de Yahweh presente. Miren, en la destrucción de Sodoma y Gomorra, cuando el ángel de Yahweh o Yahweh a través de su ángel se aparece a Manoa, el padre de Sansón. El ángel de Yahweh que se aparece en la zarza ardiente. Vayan y vean en el libro de Éxodo y van a ver que en la zarza ardiente apareció el ángel de Yahweh. Y después cuando Dios le dice a Moisés que que retire del campamento, del tabernáculo, y que él enviaría su ángel delante del pueblo para conducir al pueblo a la tierra prometida. Vemos nuevamente el ángel de Yahweh. Entonces, ¿quién era el ángel de Yahweh? ¿Quién era el ángel de Dios? Yeshua resucitado ya, se tomó la tarea de demostrarle a los discípulos que iban camino de Emaús, que todo el Antiguo Testamento hablaba de él, y que él mismo había aparecido en múltiples ocasiones desde la misma creación del mundo. Miren, por ejemplo, Lucas 24:27, dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y si usted van a Éxodo, capítulo 23, versículos 20 y 21, va a leer, he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Es muy interesante esta palabra, pero más todavía el versículo que sigue. Pero voy a repetir el 20 otra vez. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. O sea que 40 años que deambuló el pueblo de Israel en el desierto, adelante del pueblo lo iba conduciendo el ángel de Yahweh. Pero miren el versículo siguiente, el 21, para que entiendan de quién está hablando. Guárdate delante de él. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde,
porque Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. Y está hablando pura y específicamente del perdón de pecados. Y si ustedes miran a Yeshua manifestándose con el paralítico que descolgaron sus amigos haciendo un agujero en el techo y presentándoselo delante de Yeshua, él lo miró y le dijo, tus pecados te son perdonados. Pero los fariseos sabían que solamente es una atribución de Dios el perdonar pecados. Y dijeron entre ellos, ¿quién es este para perdonar pecados? Solamente Dios perdona pecados. Pero mire lo que dice Yahweh en relación al ángel, a su ángel de Yahweh. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Ahora usted puede relacionar este texto, esta palabra que Dios le transmite a Moisés, la puede relacionar con el hecho de Yeshua perdonando los pecados del paralítico que le habían bajado del techo. El ángel de Yahweh es Yeshua. El ángel de Yahweh que apareció en todo el Antiguo Testamento. Y les debería llamar la atención poderosamente, por ejemplo, la experiencia de el ángel de Yahweh apareciendo en la zarza ardiente, mandándolo a Moisés a libertar al pueblo, a presentarse delante del faraón y decirle, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta. Y si usted lee, va a leer que dice que era el ángel de Yahweh que apareció en la zarza. Sin embargo, cuando Moisés le pregunta, ¿cuál es tu nombre? ¿Con qué nombre te voy a identificar? ¿Qué le voy a decir a los israelitas y al faraón que quién me manda? Él le dice, mi nombre es Yud-Hei Bab-Hei. Yud-Hei Bab-Hei. Es Yahweh. En algunas Biblias traducido como Jehová, en otros lugares lo hemos visto traducido como Jehová, lo hemos visto traducido con B corta, Yahvé, y nosotros hemos tomado la que nos pareció la traducción más aceptada, y es Yahweh. No obstante, no estamos afirmando que alguna de las traducciones sea exactamente la correcta, pero sí es correcta la revelación del nombre de Yahweh a Moisés. Yud-He, Bab-He. El nombre de 4 letras. La Yud, la He, la Vav y la He. Entonces, ¿quién se lo reveló a Moisés? Desde la zarza ardiente, el ángel de Yahweh. ¿Quién es el ángel de Yahweh? En la manifestación visible en el Antiguo Testamento de Jesucristo. Punto 4. El ángel de Yahweh como manifestación visible de la palabra de Dios. Y bueno, yo me adelanté con el texto. El texto está en Éxodo 3, del 2 al 4, el que les acabo de mencionar, y es en este punto. El ángel de Yahweh como manifestación visible de la palabra de Dios. La manifestación visible de la palabra de Dios está presente a lo largo de todo el Antiguo Testamento, representada por el ángel de Yahweh, principalmente y de una manera muy impactante e indubitable. Lo vemos cuando Dios declara su propio nombre a Moisés, que es lo que le acabo de mencionar, pero me faltó leer el pasaje. El pasaje está en Éxodo, capítulo 3, del versículo 2 hasta el 4, que dice, y se le apareció el ángel de Jehová, ¿ven? Y se le apareció el ángel de Yahweh, en una llama de fuego en medio de la zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Viendo Yahweh que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. ¿Quién es el que se le apareció a Moisés en la zarza? El ángel de Yahweh, que es Yeshua.
El quinto nivel que quiero construir con ustedes es que a pesar de que el ángel de Yahweh era la imagen visible de Dios, él no se limitaba a sí mismo al lugar de su aparición, sino que continuaba siendo infinito y omnipotente. El tema más conflictivo por ahí es este, o más difícil de explicar y de entender, obviamente. ¿Qué les estoy diciendo? A pesar de que, como hemos visto ya en los puntos anteriores, el ángel de Yahweh era la imagen visible de Dios. O sea, cuando Dios se quería hacer visible al ser humano para transmitir su palabra, lo hacía a través de su ángel, del ángel de Yahweh. Entonces, el ángel de Yahweh era la imagen visible de Dios para transmitir esa palabra. Ya sea a Manoah, ya sea a Moisés, ya sea a Abraham, ya sea a los profetas, era la imagen visible a través de la cual Dios transmitía su palabra. No obstante, el ángel de Yahweh no limitaba la infinitud de Dios. El ángel de Yahweh se estaba manifestando, en el caso de la zarza, a Moisés en la zarza. Pero no era que Yahweh, el infinito, el eterno, estaba limitado a ese momento y a ese lugar. A ver si lo puedo explicar mejor. Dios es infinito, omnipresente, omnitodo. Ocupa todo el universo y todas las dimensiones del universo. Ocupa todo. Por lo tanto, cuando Él usa una imagen visible para expresarse en determinado momento, en determinada circunstancia, con determinada palabra, no quiere decir que el cielo, el universo y todas las dimensiones existentes se quedaron sin Dios, porque Dios está circunscripto a su ángel en ese momento ahí. No, no es así. No es así. Dios sigue siendo infinito y para ese objeto específico se está manifestando a través de una imagen visible que puede hablar, que puede expresar su palabra. Y ese es el ángel de Yahweh. Entonces, Dios sigue estando en todas partes. No obstante, cuando se manifiesta a alguien a través de su ángel, cuando se manifestó a Moisés desde la zarza, Él usó esa imagen visible, su ángel, para hablar a Moisés. No obstante, seguía omnipresente en todo el universo. Eso es lo que les estoy tratando de decir con este título o este nivel número 5. A pesar de que el ángel de Yahweh era la imagen visible de Dios, él no se limitaba a sí mismo al lugar de su aparición, sino que continuaba siendo infinito y omnipresente. Dios continuaba estando en todas partes, completo con todo su ser. Completo con todo su ser. No se fraccionaba para aparecérsele a alguien a través de su ángel. Ahí estaba a través de su ángel Yahweh completo. Pero ahí en el desierto, donde se le aparece a Moisés, estaba completo. Pero en América, en la India, en Marte, en la Luna, en otra galaxia, donde Dios probablemente estuviera manifestando, o con sus ángeles, serafines y querubines, y todo el ejército del cielo, también estaba completo manifestándose en cada lugar. Es muy importante entender esto, porque nos permite no solamente entender a Yahshua como la imagen visible de Dios a través de quien Dios habló, también nos permite entender que el Ruach, que el Espíritu Santo de Dios, que habita en nuestro corazón, el Espíritu Santo de Dios que habita en nuestro corazón, habita Yahweh completo, no es un pedacito, es completo en mi corazón, completo en tu corazón, completo en tu vida, completo en la iglesia. Nunca Dios se fracciona. Dios está completo en cada una de sus manifestaciones. Entonces, Dios continuaba estando en todas partes, completo con todo su ser. Esto es lo que algunos estudiosos han llamado infinito o sin límites. Dios no tiene límites. Aquí comenzamos a entender el significado de la palabra hebrea ejad, que significa unidad compuesta. Yo lo dije hace un rato, la revelación de Dios que también pronunció Yahshua. En hebreo contiene la palabra ejad, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh ejad. Esa palabra ejad es Yahweh
uno es. Se trata de una unidad que podríamos decirle compuesta. ¿Qué quiere decir compuesta? Quiere decir que Dios, que abarca todo, es infinito, pero se puede manifestar completo en un determinado lugar y continuar estando completo en todo el resto del universo y en todo el resto de las dimensiones existentes. La dimensión espiritual y todas las dimensiones en que Dios se mueve y que nosotros ignoramos que Él haya creado. Conocemos nada más la existencia de ángeles, arcángeles, serafines, querubines, pero ¿dónde está la limitación para ese Dios y para que ese Dios se manifieste completo en todos estos lugares? Entonces a eso le llamamos unidad compuesta, no a que sean tres personas. No nos estamos refiriendo a que sean tres personas. Nos estamos refiriendo a que Dios es tan infinito que se puede manifestar completo donde Él quiere. Ya sea a través de su ángel, un ser espiritual en el Antiguo Testamento, o Yahshua, su Hijo, un ser de carne y hueso, un hombre en el Nuevo Testamento, o a través de la Iglesia, a través del Espíritu Santo, o a través del Espíritu Santo en el corazón de cada uno, siendo que cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo. Eso es el Ejad. El Ejad, la unidad compuesta de Dios, no es que son tres personas, ni cuatro, ni cinco, ni 10, ni tantos millones como personas reciban el Espíritu Santo. No, es una sola persona, con ese atributo de manifestarse completo en diferentes lugares y ocasiones. Sexto nivel. ¿Qué es la palabra de Dios? Sexto nivel. La palabra es la expresión misma de Dios. Es la forma en que Dios se hace perceptible por el hombre. ¿Usted quiere saber quién soy yo? Escúcheme hablar. Usted me está escuchando hablar. A través de escucharme hablar, sabe quién soy yo. Quién soy yo, lo que yo soy, se expresa a través de mi palabra. Mi esposa sabe quién soy yo a través de mi palabra. Mis hijos saben quién soy yo a través de mi palabra. Los hermanos de las diferentes congregaciones saben quién soy yo a través de mi palabra. Los alumnos de la facultad bíblica saben quién soy yo a través de mi palabra. Entonces, la palabra es la expresión misma de Dios, es la forma en que Dios se hace perceptible por el hombre. Por la expresión y el poder de su palabra, Dios hizo todas las cosas. Por la expresión y el poder de su palabra. Juan 1:1 al 3 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y yo le propongo que cambiemos la palabra verbo por la palabra Torah. Y vamos a decirlo así. En el principio era la Torah. Y la Torah era con Dios. Y la Torah era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y ahora vamos a hacer otro ejercicio más. Vamos a cambiar la palabra verbo por Jesucristo. En el principio era Jesucristo. Y Jesucristo era con Dios. Y Jesucristo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Me van entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que el verbo era Dios, era la expresión de Dios, era la palabra de Dios. Ya desde la creación estaba presente nuestro Redentor, Yahshua el Mesías. Punto 7, nivel 7. ¿Cómo expresaba Dios su palabra en el Antiguo Testamento? Una muy interesante pregunta. ¿Cómo expresaba Dios su palabra en el Antiguo Testamento? Dios se expresaba verbalmente a través de la palabra que Él mismo hablaba utilizando su forma visible. ¿Cómo se expresaba Dios en el Antiguo Testamento? A través de la palabra que Él mismo hablaba, que Él mismo transmitía a través de su forma visible. Lo hacía a través de su ángel.
estudiado eso, para transmitírsela a sus siervos. Pero aunque era visible, su ángel continuaba siendo un ser espiritual. El ángel de Yahweh era visible, pero no era de carne y hueso. Seguía siendo un ser espiritual, tal como se puede ver claramente en su aparición a los padres de Sansón, que yo lo dije antes. Lo vamos a leer en Jueces 13, del 19 al 22. Dice, y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Yahweh. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Yahweh subió en la llama del altar ante los ojos de él, ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. ¿Se dan cuenta? No era un ser de carne y hueso, porque si hubiera subido la llama un ser de carne y hueso, se hubiera rostizado, se hubiera asado. El 21 dice, y el ángel de Yahweh no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Yahweh, y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Entonces, ¿quién era el ángel? Era el instrumento que usaba Dios para expresar su palabra, su propia palabra. Pero no era otro que Dios, era Dios mismo. Entonces, era Dios mismo que estaba usando un instrumento para expresarse, el ángel de Yahweh. Pero no dejaba de ser Dios. No había dos dioses. No había un Dios que era el ángel y un Dios que era Yahweh. No, el ángel era el instrumento a través del cual Dios expresaba su palabra. Por eso Manoa dice, porque a Dios hemos visto. Ellos no tenían duda en cuanto al monoteísmo. No había en ellos un politeísmo probable o posible. No. Cuando ven al ángel de Yahweh y lo ven subir, dice, hemos visto a Dios. ¿Por qué? Porque el ángel era el instrumento que usaba Dios, era a través de quien Dios hablaba, a través de quien Dios les había hablado. El punto 8, vamos a construir 20 pisos, les aviso. Estamos en el piso 8. ¿Quién es la palabra de Dios visible en el Nuevo Testamento? ¿Quién es la palabra de Dios visible en el Nuevo Testamento? Tenemos que tener construido bien este piso. Dios encarna su palabra, es decir, su imagen visible en un ser humano. Ahora ya no un ser espiritual, como el ángel del Antiguo Testamento, sino un ser humano, un ser de carne y hueso y sangre y piel y pelo. Un ser humano. Por eso Juan 1.14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Esa palabra que se expresaba a través de un ser espiritual en el Antiguo Testamento, que era el ángel de Yahweh, acá está diciendo Juan, y aquel verbo, aquella palabra, aquella Torá, fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, vamos construyendo. Yo estoy aspirando a que usted vaya construyendo el concepto. Si no, cuando subamos este video a la página de la facultad, usted lo mira 5 veces, 10 veces, lo que sea necesario, pero es necesario que usted pueda construir este concepto para entender quién es Jesús. Simplemente para entender quién es Jesucristo. El punto 9, el nivel 9. Dios habló su palabra a los suyos a través del Hijo. Dios habló su palabra a los suyos a través del Hijo. Ahora, la palabra de Dios, esto es su propia imagen visible, estaba representada por un hombre de carne y hueso, implantado por el Espíritu de Dios en el vientre de una mujer. Y Dios hablaba a través de este hombre. Hebreos 1:1 al 4. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,
en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién ha hablado por el Hijo? Yahweh. Dios en estos días, dice en estos, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, ¿me va entendiendo? Y la imagen misma de su sustancia, en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Punto 10. ¿Quién es Yahshua el Mesías entonces? Hemos llegado aquí. ¿Quién es Yahshua el Mesías? ¿Quién es? Yahshua es el Hijo de Dios. Yahshua, Jesucristo, Jesús para muchos, la misma persona. Yahshua es el Hijo de Dios. Es su propia palabra corporizada en un ser humano engendrado por Dios y nacido de María, en una humilde sucá en Belén de Judía. Se lo voy a repetir porque ahí se les puede haber hecho un poco de ensalada. A ver, ¿quién es Yahshua el Mesías? Yahshua es el Hijo de Dios. Es su propia palabra, es la palabra de Dios corporizada en un ser humano, engendrado por Dios, por eso es su Hijo, y nacido de María en una humilde sucá en Belén de Judea. Vamos a ver en Lucas 1:35. Dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, está hablando con María, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35. Entonces, al igual que sucedía con el ángel de Yahweh, Dios continuaba estando en todas partes, completo, con todo su ser, con su ejad infinito. Aquí entendemos un poco más el significado de la palabra hebrea ejad, que significa unidad compuesta. Significa que Dios, que abarca todo, aquel que todo lo llena en todo, dice la Escritura, aquel que todo lo llena en todo, se puede manifestar completo en un determinado lugar y continuar estando completo en todo el resto del universo y de todas las dimensiones. Dios se manifestaba completo a través de un ser humano en el vientre de la Virgen María. A ver, se lo voy a repetir. Dios se manifestaba completo a través de Yahshua el Mesías, a tal punto que fue su Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios, el que formó un ser humano en el vientre de la Virgen María, a tal punto que algunos estudiosos han usado para graficar esa formación en el vientre, han usado para graficarlo la figura de un vientre alquilado. ¿Qué quiere decir un vientre alquilado? Sin la participación del esperma de José y sin participación del óvulo de María. Ni el esperma de José ni el óvulo de María. Porque si hubiera participado alguno de los dos, hubieran transmitido la naturaleza pecaminosa heredada de Adán. Y algunos dicen que María era sin pecado concebida, pero no es lo que dice ella de sí misma. Ella, cuando hace el cántico de María, dice, llama a Dios, Yahweh, mi Salvador. Y si alguien necesita Salvador, es porque se está autorreconociendo como pecador, o como pecadora en este caso. Por lo tanto, es bastante factible, y no es doctrina, es una posibilidad de que Yahshua, el feto, haya sido implantado en el vientre de María, sin participación ni de esperma ni de óvulo. No es doctrina, es una posibilidad para que ustedes
la consideren. Piso número 11. Declaración de Yeshua acerca de su propia identidad. ¿Qué dijo Yeshua acerca de su propia identidad? ¿Qué dijo él de sí mismo? Yeshua se manifiesta a sí mismo como el Hijo del Dios viviente que está en los cielos, engendrado por Yahweh Elohim, a quien él identifica como su Padre. Vamos a ver, Mateo 16, del 15 al 17, dice, él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la declaración de Jesús? Que es Hijo de Dios, Hijo de Dios viviente. 12º piso, piso número 12. Yeshua se declara a sí mismo como la imagen visible de Yahweh Elohim. Estamos avanzando, ¿vieron? Cada piso se construye sobre el anterior. Ahora lo encontramos a Jesús declarándose a sí mismo como la imagen visible de Dios, como la imagen visible de Yahweh. Y Yeshua declara que era la imagen visible de Dios al ser un ser humano engendrado por Yahweh Elohim, lleno del Espíritu del Padre y que por lo tanto el Padre hablaba a través de él. Vamos a ver en Juan 14 del 7 al 11. Dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Que el Padre habla a través mío, el Padre en mí. Las palabras, y ahora se lo aclara, las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Vamos entendiendo y cómo fuimos construyendo estos 12 niveles de entendimiento de la persona de Yeshua. Nivel número 13. Y vamos entrando en un nivel más profundo todavía. Dios juzgará al mundo a través de su imagen visible. Dios juzgará al mundo. Nadie tiene duda de que Dios es el juez. Nadie tiene duda de que Dios es el juez. Tampoco persona alguna puede llegar a tener duda de que Dios va a juzgar a todo ser humano. Sin embargo, Dios juzgará al mundo a través de su imagen visible. Jesucristo ha recibido de parte de Yahweh la autoridad para hacer juicio. Es decir, Dios juzgará al mundo a través de su Hijo. Vamos a confirmarlo con Biblia. Juan 5, 22 al 29. Dice Yeshua, dice Jesús, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Ya con eso alcanzaría, ¿no? Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre, que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio. Le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Me interesa que usted tenga bien presente Juan 5:22, el primer texto que leímos. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo.
Muy bien, vamos al nivel número 14. Además de hacer juicio, yo les dije que Yahshua había venido su primera venida como maestro, como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que ahora en este mismo momento está intercediendo por cada uno de nosotros en su función sacerdotal, pero también está cumpliendo una función de abogado delante del Padre, pero que en su segunda venida va a venir como juez, y ya se lo demostré en el nivel 13, pero también va a venir como rey, como rey. Bueno, este punto, este nivel 14 habla de eso. Dios reinará en el milenio a través de su imagen visible. Dios reinará en el milenio. Él es el rey. Pero va a reinar en el milenio a través de su imagen visible. Vemos en las Escrituras que aparece nuevamente Jesucristo como la palabra de Dios, a través de quien Dios reinará durante el milenio. ¿Dónde lo vamos a ver a eso? En Apocalipsis, obviamente, capítulo 19, del 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Ahí tienen como juez, ¿ven? Juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisará el vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Se dan cuenta que Dios reinará en el milenio a través de su imagen visible, que es Yahshua el Mesías? Nivel 15. Yahshua no es Dios, sino la imagen visible de Yahweh. Entonces dice, ¿es Dios? ¿Es Yahweh? No, ya dijimos que Yahweh se manifiesta a través de su imagen visible, pero está omnipresente en todos lados. En esa época se manifestó a través de Yahshua, cuando estaba encarnado, simultáneamente seguía en todas partes, o sea que Yahshua es la imagen visible de Dios, pero no es Dios, porque si no tendría que estar en todos lados. A ver, Yahshua no es Dios, sino la imagen visible que Yahweh utilizaba para expresar su palabra. Yahshua como ser humano no puede ser Dios, porque Dios no es un ser humano, para empezar a hablar. Él no puede ser Dios. ¿Por qué? Porque Dios no es un ser humano. Y Yahshua era un hombre, perfecto, por supuesto, sin pecado, por supuesto, pero un ser humano. Era el Hijo del Hombre. Tenía naturaleza humana, lleno del Espíritu Santo de Dios, a través de quien Dios hablaba su palabra. Así como el ángel de Yahweh era la imagen visible de Dios, a través de quien Dios hablaba en el Antiguo Testamento, Yahshua, sin perder su humanidad, era la imagen visible de Yahweh, a través de quien su Padre hablaba. Lo cual de ninguna manera significa que Yahshua era Dios y que hay una Trinidad o una binidad. Hay un solo Dios, Yahweh Elohim, Yahweh Dios, un Ejad que se manifiesta visiblemente a través de quien Él quiere hacerlo, pero sigue llenándolo todo en todo, continúa siendo infinito. Les invito a ver la escritura que ya hemos mencionado en Hebreos 1, del 1 al 4. Vamos a hablar del Espíritu de Yahweh llenando a los creyentes, del Espíritu de Yahweh llenando a los creyentes de Yahshua el Mesías. El Espíritu de Yahweh llenando, entonces lo van a entender un poco mejor todavía. El Espíritu de Yahweh llenando a los creyentes de Yahshua el Mesías, yo le diría de todos los tiempos y de todas las naciones, millones de personas. El Espíritu de Dios está
estaba morando con los discípulos de Yahshua, porque estaba en Yahshua. O sea, con los discípulos de Jesús moraba el Espíritu de Yahweh. ¿Pero por qué? Porque Yahshua estaba con ellos y el Espíritu de Yahweh moraba en Yahshua. Pero la promesa fue que el Espíritu de Yahweh no solo estaría con ellos, morando con ellos, sino en ellos, en los discípulos. Vean Juan 14, del 15 al 17. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. ¿Por qué? Porque estaba Yahshua con ellos. Y estará en vosotros. Esto tuvo cumplimiento en el día de Shavuot, o el Pentecostés del año 30 de la era común, cuando todos los miembros de la congregación de Yahshua fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Hechos 2, 4. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Es muy importante esto, porque usted ve como el Ejad, el uno es de Dios, se puede manifestar a través de su ángel, se puede manifestar a través de su Hijo, para hacer la obra de redención, cumplir su propósito eterno de tener una congregación, una esposa para su Hijo, y a posteriori esa esposa hay que edificarla. Esa esposa hay que edificarla. Entonces el Padre lo hace derramando de su Espíritu en la iglesia como conjunto e individualmente en cada creyente que tiene el templo del Ruach, del Espíritu Santo. Entonces, lo que estamos diciendo es este nivel 17, que la iglesia es la imagen visible de Yahweh. Desde el día de Shavuot, desde el día de Pentecostés, del año 30, de la era común, Hechos capítulo 2, la imagen visible de Yahweh Elohim comienza a ser la congregación de Yahshua. Desde el día de Pentecostés del año 30, la imagen visible de Dios comienza a ser la congregación de Yahshua, la iglesia, por tener en sí misma la llenura del Santo Espíritu de Dios. Ahora, miren lo que les voy a decir, ahora vuelve a hablar, ahora vuelve a ver y a hablar, vuelve a haber una imagen visible a la que bíblicamente se denomina el cuerpo de Cristo. ¿Y ahora entiende? Ya vimos una imagen visible en el ángel de Yahweh, vimos una imagen visible en Yahshua, pero ahora hay otra imagen visible. Hay otra imagen visible de Dios. Y es lo que se denomina como el cuerpo de Cristo o el cuerpo del Mesías. Y a través de ese cuerpo, lleno del Ruach, del Espíritu de Dios, volvemos a tener entre nosotros y de una manera permanente la imagen visible de Dios. O sea que está complicado esto teológicamente, pero véalo otra vez y escúchelo. Porque Efesios 5, 22 y 23 le dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Es su cuerpo. Su cuerpo es su imagen visible. Su cuerpo es su imagen visible. Entonces volvemos a tener entre nosotros una manifestación de la imagen visible de Dios. Primero tuvimos la manifestación de el ángel de Yahweh, a través de quien Dios hablaba. Después tuvimos la manifestación de un ser corporizado, un ser humano perfecto y sin pecado, a través de quien Dios hablaba. Pero ahora la imagen visible de Dios es la iglesia, es la congregación de Yahweh, a través de quien Dios habla. La imagen visible de Yahweh a través del cuerpo de su Hijo, a través del cuerpo del Mesías, sigue siendo el mismo Yahweh, sigue siendo su mismo Espíritu que se expresa
que expresa su palabra a través de la iglesia. Y eso es una gran responsabilidad. Y eso es una gran responsabilidad. Es la imagen de Yahweh expresando su palabra a través de la iglesia. ¿Se dan cuenta de la responsabilidad? ¿Se pueden dar cuenta? ¿Pueden alcanzar a percibir el nivel, el grado de esa responsabilidad? Miren lo que dice Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5. Porque de manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Un cuerpo, el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12, 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Es una gran responsabilidad. Ser la imagen visible del Dios eterno, de Yahweh, el Dios vivo y verdadero, la imagen visible, nosotros como cuerpo. Pero ¿qué pasa cuando el cuerpo se desmembra? Cuando el cuerpo empieza en conflicto los unos con los otros. ¿Cómo hace Dios para expresarse a través de ese cuerpo? A través de ese cuerpo que debería ser su imagen visible. Esto es teológicamente muy fuerte, pero es Biblia pura. Es Biblia pura. Y Efesios 3:6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Pero a pesar de tener una imagen visible en la tierra, Dios continúa estando en todas partes, de la misma manera. Hay una imagen visible en la tierra, que hoy es la eclesía, la Kehilá, la congregación de Dios, la iglesia. Pero a pesar de tener una imagen visible en la tierra, lo mismo, Dios continúa estando en todas partes, completo en todo su ser, continúa siendo el Ejad infinito. Aquí continuamos entendiendo el significado de la palabra hebrea Ejad, que significa unidad compuesta. Significa que Dios, que abarca todo, se puede manifestar completo en un determinado lugar y continuar estando completo en todo el resto del universo y en todas las dimensiones. El nivel 18, vamos un poco más rápido, el nivel 18. No hay dos dioses, sino un solo Dios cuyo nombre es Yahweh. No hay dos dioses, no hay tres dioses, hay un solo Dios, cuyo nombre, revelado por él mismo, es Yud-He, Vav-He. Solo Yahweh es Dios. Y Jesucristo es la expresión viva de su palabra hecha carne, quien en su cuerpo humano, Emanuel, Dios con nosotros, Emanuel, se constituyó en el Cordero de Dios que nos redimió y nos trajo de retorno a la casa del Padre. Dice 2 Timoteo 2, 5 y 6. Porque hay un solo Dios. Si les queda alguna duda y tienen duda del Antiguo Testamento, acá tienen el Nuevo Testamento. Pero no tendrían que tener ninguna duda porque el Shema Israel lo recitó Jesucristo mismo, diciendo que Yahweh Eloheinu, Yahweh Ejad. Yahweh, nuestro Dios, Yahweh uno es. Pero acá se lo confirma el apóstol Pablo en 2 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Cuando Yahshua estaba en la tierra, significaba que Dios se estaba manifestando a los hombres a través de su imagen visible, encarnada. Cuando Él estaba en la tierra, Dios se manifestaba a los hombres a través de su imagen visible, encarnada, de carne y huesos. Porque no hay dos dioses. No es que Yahshua era un Dios y que Dios era otro Dios, una divinidad. No. Yahshua había sido engendrado por Dios y era un ser humano perfecto y Dios se expresaba a través de él. No había dos dioses. Era Dios expresándose a través de su imagen visible, a través de su Hijo. Porque no hay dos dioses, sino un solo Dios que se manifestó a través de Yahshua. Yahshua es el ángel de Yahweh, es el Mesías que tabernaculizó en un cuerpo de huesos, carne y sangre, y es la verdadera eclesía. Yahshua es la verdadera eclesía formada por los miembros de su cuerpo que han hecho teyubá y viven en emuná.
Nivel 19. Cuando Yahshua pasaba la noche orando, se conectaba con Yahweh el Ejad infinito. Vieron que vamos cada vez más complicadito, ¿no? Cuando Yahshua pasaba la noche orando, como muestran los evangelios, se conectaba con Yahweh el Ejad infinito. Dios había limitado su imagen visible a un ser humano. Limitó su imagen visible a un ser humano. El Hijo del Hombre había tabernaculizado en un cuerpo humano, quien sabía que debía pasar tiempo conectado con la infinitud de Dios. Cuando Yahshua estaba en la tierra no significaba que el cielo se había quedado sin Dios, porque Dios es el Ejad infinito, que todo lo llena en todo. En su condición humana, Yahshua sabía que tenía que tener comunión con la plenitud del Padre, que lo había engendrado en ese cuerpo humano, con limitaciones de tiempo y espacio, como cualquier ser humano. Entonces se conectaba en oración y pasaba la noche orando al Padre. Pero cuando el Padre necesitaba hablar a los hombres, hablaba a través de su imagen visible, de ese ser humano, de Yahshua el Mesías. Y el último piso, el 20. La pregunta fundamental. La pregunta fundamental para todos nosotros la formuló el mismo Jesucristo. Se la voy a poner más grande en su pantalla. ¿Cuál es la pregunta fundamental? Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Ahí tiene la pregunta fundamental. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Creo, Señor, y le adoró. Y hoy la pregunta sigue siendo exactamente la misma. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿O has inventado un segundo Dios? Un segundo Dios. Has inventado una divinidad. Y después, cuando el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés, inventaste otra persona más, una Trinidad. La Biblia hace la pregunta fundamental: ¿crees en el Hijo de Dios? ¿Crees en la imagen visible de Dios? A través de quien Dios ha hablado a la raza humana, a través de quien Dios ha redimido al hombre, al ser humano, a la mujer, a la raza humana, a través de quien va a juzgar al mundo y a través de quien va a reinar en el mundo. Podemos discutir muchos conceptos filosóficos, teológicos, pero la pregunta del Señor sigue siendo la misma. No se trata de teología, se trata de conocer al Padre a través del Hijo. ¿Escuchó lo que dije? No se trata de teología, se trata de conocer al Padre a través del Hijo. Dice Juan 17:3, en la oración de Yahshua, dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Trata de conocer al Padre a través del Hijo. Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cuál es la vida eterna? Que conozcan al Padre, el único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocer al Padre a través del Hijo. Retornar a la casa del Padre a través del Hijo. Recibir la santificación, el perdón de todos los pecados a través del Hijo. Porque Dios se ha manifestado a través del Hijo. Quiero hablar unos minutos más. Quiero que usted entienda que Yahshua estuvo presente en el propósito eterno de Dios desde toda la eternidad. Desde toda la eternidad. Veamos. Dice la Escritura que Juan 14:6.
Y Yeshua lo dijo, lo expresó, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Les va redondeando el concepto? ¿Les va redondeando el conocimiento profundo de lo que estamos hablando? Pero las mismas escrituras nos enseñan, la palabra de Dios, las escrituras son la palabra de Dios, es decir, el medio a través del cual Dios nos habla. Interesante. Ahí tenemos otra expresión a través de la cual, otro elemento a través del cual Dios nos habla, las escrituras. Veamos qué dice la palabra de Dios acerca del camino, la verdad, la vida y de la forma de venir al Padre. Camino, la verdad y la vida y la forma de venir al Padre, porque Yeshua dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Pero vamos a ver qué dice la Torá al respecto. Y la Biblia dice que el camino al Padre es la Torá. Deuteronomio 5:33. Andad en todo el camino que Yahweh vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. ¿Cuál es el camino? El camino son los mandamientos, el camino que Yahweh vuestro Dios os ha mandado. Salmo 119:1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la Torá de Yahweh. O sea que el camino es la Torá. Entonces, como Yeshua dice, yo soy el camino. Si vemos en la Escritura que el camino es la Torá. La verdad es la Torá. Salmo 119:142. Tu justicia es justicia eterna y tu Torá la verdad. Entonces, como Yeshua dice, yo soy la verdad. Si la Escritura nos enseña que la Torá, la palabra de Dios, es la verdad. Salmo 119:151. Cercano estás tú, oh Yahweh, todos tus mandamientos son verdad. La Torá es la verdad. Los mandamientos de Dios son la verdad. Salmo 119:160. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Juan 17:17. Y ahí estamos en el Nuevo Testamento. Y estamos en la oración que Yeshua le hizo al Padre. Nuevo Testamento, palabra de Yeshua. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, como Yeshua puede decir que Él es la verdad. Entonces, ¿cómo pudo haber dicho que Él es el camino cuando la Biblia nos enseña que la palabra de Dios es el camino? ¿Cómo Él puede haber dicho, yo soy la verdad, cuando la Escritura nos enseña que la palabra de Dios es la verdad? ¿Y cómo puede decir que Él es la vida? Si miramos la Escritura, vamos a ver que la palabra nos enseña que la vida es la palabra de Dios, es la Torá, Levítico 18:5. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos, yo, Yahweh. Y está firmado, y está firmado. Guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos. La vida son los mandamientos de Dios. Deuteronomio 30, 14 y 15. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. La vida es la palabra de Dios, son los mandamientos de Dios, es el pacto de Dios. Pero en Juan, Nuevo Testamento, vamos a ver 6:63. Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Y sabemos que Jesucristo era maestro de Torá, era un rabino de Torá. Entonces dice que las palabras que él enseñó, la Torá de su padre, los mandamientos de su padre, el pacto de su padre, son espíritu y son vida. Entonces, ¿cómo él va a decir ahora que él es la vida cuando él mismo está enseñando que el pacto de Dios, los mandamientos de Dios son la vida? Y dice, y nadie viene al Padre sino por mí, dice Yeshua. Y la Biblia enseña que se va al Padre a través de la Torá. Se regresa al Padre haciendo teshuvá. Y teshuvá significa retorno a la Torá. Muchas veces nosotros decimos teshuvá es retorno. No. La verdadera traducción es teshuvá es retorno a la Torá. Entonces, como Yeshua dice, van al Padre a través mío, cuando la Escritura enseña que se va a través de la Torá. Mateo 5:17. Él mismo lo dice.
No pensáis que he venido para abrogar la Torá o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. En Deuteronomio 18, 18 y 19. Profeta les levantaré. La promesa de Dios. Profeta les levantaré del medio de sus hermanos. Como tú, le dice a Moisés. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Entonces, todo lo que Jesucristo enseñó, y esto es un principio que hay que memorizar y arraigar en nuestra mente y en nuestro corazón. Todo lo que Jesucristo enseñó, indudablemente estaba en la Torá dada a Moisés. Repito, todo lo que Jesucristo enseñó, indudablemente, todo, sin ningún lugar a duda, todo lo que él enseñó estaba en la Torá dada por su padre a Moisés. ¿Por qué? Porque la Torá es Jesucristo. La Torá es Jesucristo. Dice Juan 1.1, en el principio era el verbo, la Torá, y la Torá era con Dios, y la Torá era Dios. Y Juan 1.14, y aquel verbo, aquella Torá, fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Viendo todo esto, viendo todo lo que hemos considerado hasta ahora, podemos entender claramente cuando Jesucristo dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Se está refiriendo a que Él es la palabra de Dios hecha carne. Él es esa palabra que viene de Dios, que nos enseña cómo vivir en este mundo. La palabra de Dios que incluye sus mandamientos, que incluye sus leyes, sus preceptos, que cuando los obedecemos no solamente recibimos bendición, sino vida en abundancia. Cuando son obedecidas, producen vida y libertad, porque ya no seguimos nuestros propios caminos, ni andamos en sendas de mentira, sino todo lo contrario, vivimos conforme a la palabra de Dios. Entonces ahí me entienden ustedes, porque Yeshua podría decir, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, porque Él es esa palabra del pacto. Él es la palabra del pacto, Él es el pacto, es la palabra del pacto, Él es las tablas de los 10 mandamientos, Él es el tabernáculo, Él es todo lo que te conduce al Padre. Él es la palabra de Dios encarnada, en la Torá de Dios encarnada. Hacer lo que uno quiere es esclavitud. Hacer lo que uno quiere es esclavitud del pecado, porque la verdadera libertad se encuentra cuando se obedecen las instrucciones de Dios. Usted dice, soy libre. ¿Cuántos dicen, por la gracia somos libres? ¿Somos libres para qué? ¿Para hacer lo que se nos dé la gana porque vivimos en la gracia? Eso es un error muy grave que te puede llevar a la perdición. Porque hacer lo que uno quiere es esclavitud del pecado. Porque la verdadera libertad se encuentra cuando se obedecen las instrucciones de Dios. Santiago 1.25, Nuevo Testamento. 2 textos del Nuevo Testamento le voy a dar. Santiago 1.25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, obediente a las instrucciones de Dios, este será bienaventurado en lo que hace. Y Santiago 2.12, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Si podés hacer lo que quieres en la gracia, ¿cómo es que la ley te va a juzgar? Y le llama la ley de la libertad. Sin embargo, los que no han nacido de nuevo a través de Cristo y continúan con su mente pecaminosa, no pueden someterse a la Torá de Dios. Ese es el problema. Los que continúan en la esclavitud del pecado no se pueden someter a la ley de Dios, la ley de la libertad. Romanos 8, 7 y 8 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la Torá de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Debemos entender que lo único que nos hace un pueblo santo, es decir, apartado para Dios, es nuestra obediencia a la palabra de Dios. Esta obediencia a Dios
que ha cambiado nuestra vida es lo que nos hace diferentes. Lo único que nos hace diferentes es nuestra obediencia a las instrucciones de Dios, nuestra obediencia al pacto de Dios, nuestra obediencia a los mandamientos de Dios. Lo central es que Jesucristo murió para reconciliarnos con el Padre. Eso es lo central. Jesucristo murió para reconciliarnos con el Padre, para que entremos en su reino y podamos vivir en su voluntad. Para eso murió. No murió para que sigamos viviendo en el pecado, muertos en nuestros delitos y pecados, porque la paga del pecado es muerte. Y la palabra dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No murió para que sigamos destituidos de la gloria de Dios, para que sigamos muertos, para que estemos muertos en nuestros delitos y pecados. No murió Yahshua para eso. No murió para eso. Jesucristo murió para reconciliarnos con el Padre, para que entremos en su reino y podamos vivir en su voluntad expresada en su palabra. 1 Juan 2, 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Escuche esto, porque yo les he hablado de Yahshua 1 hora y media. 1 hora y media. Y he hablado cosas difíciles y profundas. O profundas y difíciles. Muy difíciles. Pero yo les voy a decir una cosa, les voy a decir como dijo el apóstol Juan en esta primera epístola. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Versículo 4. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Y ya hemos dicho que Yahshua es la palabra del Padre, la palabra de Yahweh hecha carne. Los mandamientos de Dios dados en su palabra, en la Torá, en los profetas, en los salmos y aún en el Nuevo Testamento, los mandamientos de Dios hechos carne en Yahshua. Y el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y él, Yahshua, son los mandamientos de Dios. Él son los mandamientos de Dios hechos carne. 1 Juan 3, del 4 al 6. Todo aquel que comete pecado, ustedes saben lo que es, perdónenme, 1 Juan 2, 3 al 6. Todo aquel. 1 Juan 3, del 4 al 6. Todo aquel que comete pecado, infringe también la Torá. Pues el pecado es infracción de la Torá. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Entonces, ¿para qué vino Yahshua? Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él, dice. Versículo 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Vamos a decirlo de otra manera y vamos a leer 1 Juan 3, del 4 al 6 de otra manera. Todo aquel que comete pecado infringe también la Torá, pues el pecado es infracción de la Torá. Y sabéis que Él, Yahshua el Mesías, Jesucristo, y sabéis que Él apareció para quitar nuestra infracción de la Torá. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestra desobediencia a la palabra de Dios. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestra desobediencia al pacto de Dios con su pueblo. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestra desobediencia a sus mandamientos, a sus instrucciones de vida. Y no hay desobediencia en Él. Versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Dice la Escritura que por lo que Él padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, fue autor de eterna salvación para los que creen en Él. Dice el versículo 6. Todo aquel que permanece en Él no desobedece la Torá. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que permanece en Él no desobedece los mandamientos de Dios. No desobedece la Torá. Todo aquel que desobedece la Torá no le ha visto ni le ha conocido. Todo aquel que desobedece la Torá no le ha visto ni le ha conocido.
Yo quiero que usted medite en esta lección. Esta lección yo le diría que es tal vez la más importante del módulo 1 y del módulo 2. Usted tiene 16 lecciones en el módulo 1 y vamos a tener 16 lecciones en el módulo 2. De esta lección depende su salvación. De esta lección depende su salvación. De esta lección depende que usted entienda el evangelio que predicó Jesucristo. De esta lección depende que usted entienda el ministerio de Jesucristo. De que usted entienda la vida eterna en Yeshua. De que cuando se han abierto los libros, y que esos libros son el libro de la vida, el libro de las obras y la Torá, que sus obras, al ser confrontadas con la palabra de Dios, con las instrucciones de Dios, pasen el juicio, porque usted y yo hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo y hemos de ser juzgados con ese código penal que se llama Torá de Dios, se llama palabra de Dios, se llama el pacto de Dios, se llama las instrucciones de Dios, los mandamientos, los decretos, los estatutos, las leyes, las instrucciones de Dios. Y esos libros van a ser abiertos en el tribunal de Cristo. El libro de la vida, el libro de nuestras obras y el libro de la Torá de Dios. Y nuestras obras han de ser confrontadas con la palabra de Dios. Así que si entendemos que Yeshua es la palabra de Dios hecha carne, no podemos negar la vigencia de la palabra de Dios. No podemos negar la vigencia del pacto de Dios ni sus mandamientos, porque estaríamos negando a Jesucristo. Estaríamos negando a la palabra de Dios hecha carne. Estaríamos negándolo a Él. Y Él dice, si ustedes me niegan, yo los voy a negar delante de mi Padre. Lo dice Él, búsquelo en su Biblia. Si ustedes me niegan, o sea que negar los mandamientos de Dios, negar el pacto de Dios, negar el Antiguo Testamento, negar las Escrituras, el Nuevo Testamento incluido, es negar a Jesucristo. Y Él dice, si ustedes me niegan, yo los voy a negar delante de mi Padre. Espero que esta lección que hemos estudiado hoy, tan profunda, les traiga luz de revelación a vuestras vidas, a vuestras mentes, a vuestro corazón. Que la revelación de Yeshua, la revelación del Padre a través de Yeshua, pero también la revelación del Padre a través de la Iglesia, por su Espíritu Santo, la entiendan. Se les haga revelación a ustedes, porque si entendemos eso, muchas cosas en nuestra manera de pensar, de sentir y en nuestro proceder van a cambiar. Les recordamos entonces que para aprobar este módulo deben enviar el trabajo práctico de cada capítulo, o de cada lección sería. Manden el trabajo práctico de esta lección. Hemos visto bastante, y sigan las instrucciones para mandar el capítulo, no hagan atajos, les rogamos ajustar su trabajo práctico a las instrucciones para poder aprobar cada capítulo. Envíenlo en formato de Word, ahí tienen la dirección de correo electrónico, y cumpliendo con las asistencias a las clases y a los trabajos prácticos se entregará un diploma, un certificado de aprobación del curso. Y si usted ha perdido alguna clase, bueno, los alumnos que pierdan una clase podrán verla grabada on demand en la misma página de la Facultad Bíblica. Calculamos que esta noche o mañana ya va a estar subida, el pastor Enzo la va a subir en la página de la Facultad Bíblica. Los que no estuvieron o que vieron una parte o perdieron una parte o lo que sea, mírenlo con detenimiento, pare, rebobine y véalo, tome nota y véalo con detenimiento y mande su trabajo práctico de la clase de hoy. Gracias entonces a todos ustedes por haber compartido con nosotros esta clase. Los esperamos la próxima semana para continuar aprendiendo juntos. Dios los bendiga y Dios los guarde e ilumine su Espíritu Santo, su mente y su corazón para recibir revelación de la palabra de Dios. Porque ahí
está la verdad del Padre, la verdad de la manifestación del Padre a través de Yeshua y la verdad de la manifestación del Padre a través de su Espíritu Santo en la iglesia hoy. Dios los bendiga. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a Facultad Bíblica